¿Qué expectativas hay, Carlos, con respecto a este juicio político? Por lo pronto, inició el proceso. Bueno, en las cosas que son de trámite parlamentario, sí, las expectativas siempre tienen que ver con, yo diría, dos cuestiones. Por un lado, que se pueda expresar y exponer cuáles son las razones que están detrás de la iniciativa planteada. En este caso, ¿por qué el juicio político? Y luego eso tiene todo el camino, las instancias que requieren apoyo, votos. Entonces hay una primera instancia que es la que ahora se está transitando, que es el tratamiento en la comisión específica de juicio político, que es la que comenzó a funcionar la semana pasada, que va a volver a reunirse este jueves, sí, en la que se va a avanzar de acuerdo a lo que marca el reglamento y demás, y en este caso lo que se va a hacer, porque la primera reunión fue una reunión, digamos, donde la presidencia planteó las instancias, los mecanismos. A partir de ahora, el jueves, se van a conocer en detalle los contenidos, la presentación de los motivos por los cuales se lleva adelante este proceso de juicio político. A partir de ahí se abrirá todo un mecanismo, seguramente muy debatido en cada uno de sus pasos, en los cuales se tratará de presentar pruebas, para lo cual se citará testigos, para lo cual hay una larga lista ya anunciada en la presentación que han hecho los diputados y la diputada del Frente de Todos, en el que serán citados para que expongan sus visiones. Allí hay gobernadores, organismos de derechos humanos, hay una amplia lista de... Claro, porque ahí en la mesa empiezan a contar un montón de denuncias y de acciones de fallos de la Corte, y está el 2x1, por ejemplo, ¿no? Las denuncias, claro, ahí se van a ir expresando las denuncias. Hay denuncias de Lilita Carrió también, que es interesante, ¿no? Hay denuncias de la oposición, digamos. Sí, claro, a ver, hay un montón. La cantidad de pedidos de juicio político, en este caso estamos hablando de la Corte, pero también hay pedidos de juicio político que han hecho en diversas oportunidades contra el presidente. Hay un montón de denuncias de ese tipo. Bueno, todo eso se va a exponer, y en un proceso de tiempo se llegará a un punto donde la comisión dictaminará. Si la comisión, como se supone, va a dictaminar de manera positiva, aceptando el juicio político, eso irá al recinto y ahí tendrá que tener tratamiento. Todos sabemos que el tratamiento en el recinto tiene el condicionamiento de que requiere una mayoría de 2/3 de los votos de los diputados y diputadas para ser aprobado, lo cual es evidentemente muy poco probable que pueda reunirse. Claro. En algún momento los integrantes de la Corte, que hasta aquí mantienen un riguroso silencio, ¿no? Se entiende que claramente tienen quienes hablen por ellos y quienes lo defiendan, pero ¿podrían llegar a la instancia de sentarse, digamos? ¿Podrían ir ellos a defenderse, no? Sí, obviamente podrían, lo cual no quiere decir que necesariamente lo harán. Claro. Seguramente serán... yo quiero ser muy cuidadoso porque todo esto tiene tiempos, pasos, instancias. Entiendo que los miembros de la Corte tienen la posibilidad de contestar, tienen la posibilidad también de no hacerlo de manera presencial, sino por escrito. Hay una cantidad de mecanismos que están previstos en el reglamento del funcionamiento de la comisión, y seguramente habrá que ser muy cuidadoso y respetuoso con todos esos mecanismos. Claro. Carlos, estamos escuchando al diputado Carlos Heller, le cuento a quienes recién sintonizan la radio. Me he preguntado y le he preguntado a varios legisladores por cómo se percibe o cómo perciben ustedes
que en términos generales la ciudadanía entiende esto que está ocurriendo, si se entiende, si no se entiende, si tenemos información suficiente para comprender por qué hay un pedido de juicio político, por qué es necesario pensar en la cuestión de fondo, en reformar la justicia y el funcionamiento de la justicia en Argentina. Digo esto teniendo en cuenta que la oposición cuenta con la concentración de medios y la información que circula en general va por otro lado, ¿no? Va como se muestra como una embestida del oficialismo hacia la justicia lo que está sucediendo. Bueno, pero que si Felicitas, si partiéramos de ese concepto, tendríamos que resignarnos a no hacer nada. No, todo lo contrario. Lo que digo es cómo estimular el debate, cómo contar lo que está pasando. Bueno, de eso se trata. Es decir, en la medida en que yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene esta iniciativa es que la ciudadanía entienda mejor, más qué es lo que sucede y cómo funciona el sistema judicial. A mí no me gusta decir la justicia porque uno diría que la justicia siempre funciona bien. Lo que no funciona bien es el sistema judicial, en todo caso, ¿no? Sí, es cierto. El encargado de administrar la justicia y las leyes y demás. Entonces, claramente vivimos en un escenario donde hay una cantidad de cuestiones que hacen al sentido común. Fíjense que yo decía el otro día, hablando con alguna gente, mira, yo cada X tiempo, cada 2 años o 3 años, tengo que someterme a un análisis para ver si puedo seguir manejando un automóvil. Claro. Y ya tuve a lo largo de mi vida un montón de exámenes que me habilitarían, porque eso han demostrado que cuando me los hicieron yo tenía la aptitud necesaria. Sin embargo, se estima, por ejemplo, que el propio paso del tiempo genera deterioros cognitivos y de distinto tipo, que uno podría perder esas habilidades o esas capacidades y podría convertirse en un factor peligroso que manejara, porque veo menos, escucho menos, tengo reflejos disminuidos, etcétera, digamos. Entonces, todo el mundo lo acepta con absoluta naturalidad. Sin embargo, un juez de cualquier instancia lo nombran y se queda por vida. Es verdad. Sí. Los miembros, el presidente de la Nación o los diputados y los senadores que tienen que ser elegidos pueden en algún caso, como el presidente o los miembros del poder, el presidente o vice o los gobernadores, pueden ser reelegidos una vez y luego tienen que ser reemplazados, aunque hayan gestionado de manera exitosa. Los diputados cada 4 años, los senadores cada 6, tienen que someterse al juicio de la voluntad popular. Sin embargo, los miembros del Poder Judicial no tienen eso.